Vamos a hablar de una visita que tuvimos aquí en los estudios de la radio. Estuvo la candidata diputada Alba Quintar e hizo referencia a la Secretaría de la Mujer, a la cuestión de las denuncias de violencia de género, y otra vez se instaló el tema. Algo similar habíamos tenido con Alfredo Olmedo, también en el mismo lugar, charlando de estas cuestiones y con aseveraciones de estas características. Y como mencionaba la Secretaría de la Mujer, invitamos a la secretaria justamente del área, Tati Carri, que nos visita aquí en los estudios de CNN Salta. ¿Cómo estás, Cita? Muy bien, buenos días. Buen día. A todos y a todas. Bueno, tenés que venir a aclarar determinados temas. ¿Cómo te sentís de tener que salir a aclarar temas que parecieran cerrados por la sociedad hace un tiempo? Y a veces es medio agotador, pero es parte del trabajo, es parte del trabajo que haya una Secretaría de las Mujeres, un área jerarquizada, costó muchísimo, fue también un proceso, y tener estas áreas es parte de un proceso, y sostenerlas también. Es como parte del trabajo, ¿no? Vos sabés que una parte de tu tiempo la vas a tener que dedicar a explicar sistemáticamente, todas las veces, una y otra vez, por qué es necesario un área de este tipo. No solamente cuando sale alguien a pegarle al área, sino también en la diaria, cuando vos presentás un programa y tenés que decir, bueno, presento este programa porque las mujeres no acceden al mercado laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, das estadísticas, das números y demás. Lo que sí resulta, como te diría, que te molesta o que vos decís, es que no haya un fundamento, que no haya que el argumento para pegarle sea, me dijeron que, tengo una amiga que, eso a mí sí me genera como más molestia, porque está bien que creas, las personas somos libres, tenemos la posibilidad de creer o pensar lo que nos venga en gana, pero cuando el ataque o cuando el pegarle un área de este tipo está basada en hechos que no son reales y no son las estadísticas, ahí ya es como que es más molesto, ¿no? Entonces, ahí como que vos decís, bueno, quizá si me das argumentos, nada, hablemos, debatamos, pero no desde el no argumento o desde datos falsos. Ahí sí ya es como más complejo. Para el que no escuchó la entrevista que hicimos con Alba Quintar, candidata a diputada liberal el pasado viernes, las declaraciones completas para después desmenuzar con Itatí todos los detalles que dio en sus declaraciones. Respecto a la temática violencia de género, que recién mencionabas que la Secretaría de Mujeres y Diversidades no está funcionando, ¿tenés pensado algo? Y si es así, ¿qué puede llegar a ser? Yo eliminaría la Secretaría de Género. No. ¿Por qué motivo? Porque me parece que no cambia las cosas. Sinceramente, yo no estoy, no soy la persona indicada para hablarte de género, porque me parece que somos todos iguales. Creo mucho más en la meritocracia. Lo mismo con el tema de la paridad de género en los cargos electivos y todo esto. Para mí somos todos iguales y depende de las capacidades de cada uno el tema de poder llegar a un cargo electivo, como así también lo que es un delito, un homicidio. Es lo mismo tanto para un hombre que para una mujer. Si está motivado en el odio del género, puede ser tanto en el odio por el género femenino como por el género masculino. No creo que las penas tengan que ser distintas. ¿Vos también creés que hay denuncias falsas? Sí, claro, y que son la mayoría. Exactamente, yo eso pienso, porque se hizo un abuso de un derecho. ¿Con qué porque estadísticas? Soy abogada, no, pero ¿con qué estadísticas? Tengo estudios jurídicos. Pero yo también soy periodista y cubro las noticias. Con el propio, solamente de las que llegan a mi estudio, solamente con lo que me cuentan mis amigas. Hay un derecho, hay una buena, en serio que con la charla con tus amigas podés dar a conocer que las denuncias son falsas. Porque tengo amigas insólito, que ellas mismas pretenden ir a denunciar para tener un beneficio, sin que haya pasado absolutamente nada. Te estoy hablando de la psiquis femenina. Hay una buena intención desde el lado de legislar para proteger algo que es legítimo y que se entiende que puede pasar en algunos casos, pero también hay un abuso de un derecho al momento en el que se generan estas denuncias falsas, que al final lo único que hacen es desamparar a las que sí están siendo violentadas en serio. ¿Y Tati Carri?
según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una mujer tarda entre 5 y 7 años en poder denunciar la violencia de género. Y esto es gravísimo porque a veces lo que pasa, y también en las estadísticas lo que vemos cuando hay un femicidio muchas veces, es que en la gran mayoría de los casos esas mujeres no llegaron a pedir ayuda, no llegaron a reconocer la violencia, a dirigirse a un organismo a pedir ayuda, por distintos motivos, ¿no? Digo, a veces no piden ayuda porque tienen desconocimiento de qué organismo los puede ayudar. Es un error del Estado no hacer campañas permanentemente diciéndole podés venir acá a pedir ayuda. Otras veces porque descreen de la justicia, porque además en general los casos más resonantes de femicidio son el que te dice hizo 25 denuncias y no pasó nada, y no te dicen cuando hay un femicidio esta mujer no había hecho ninguna denuncia. Digo, las estadísticas son tremendas y nos muestran que es necesario que sigamos trabajando. Y ahí yo, en intentar dar vuelta muchas veces cuestiones relacionadas a las mujeres, cuando uno quiere demostrar que hay como un sesgo, uno se tiene que preguntar qué pasaría si fuese al revés, ¿no? Bueno, yo acá me preguntaba, primero digo, no es competencia del legislativo, que es el cargo al que aspira, determinar una estructura de un ejecutivo. Digo, de entrada, digo, no puede tomar una decisión de ese tipo ella si llega a la banca. Eso como de base, ¿no? Es una decisión del gobernador. Y segundo, me pregunto, porque ella habla de que los femicidios no bajan, por lo tanto el área tiene que desaparecer. ¿Está resuelta, por ejemplo, el problema habitacional en nuestra provincia, en nuestro país? No. Digo, es un problema estructural, muy difícil de solucionar. Por eso todos salimos a decir no tiene que existir el Instituto Provincial de la Vivienda. No, lo que decimos es tenemos que tener más herramientas para que desde ese lugar que resuelve la problemática se pueda resolver más y mejor la problemática, ¿no? Salimos, por ejemplo, siguen habiendo accidentes viales. Sistemáticamente, vemos que aumentan, vemos que la gente, aunque hay leyes, sigue tomando y demás. Salimos a decir hay que dejar de controlar, hay que dejar de desarmar las estructuras dentro de las fuerzas policiales que controlan y más. No, lo que decimos es tenemos que tener más herramientas, más campañas, más prevención, más legislación para incentivar a la gente a que la cumpla, digo, como el scoring, ¿no? A nivel municipal ahora. Claro. Entonces, no decimos desarmemos las áreas, y eso, digo, esa propuesta lo que muestra es que hay una cuestión que desde ese sector se la toma como ideológica. Y ahí está el problema, ¿no? Digo, ahí está el nudo y la madre de la cuestión. ¿Por qué? Porque venimos de un gobierno puesto políticamente a ese sector que obviamente levantó las banderas del feminismo, enarboló la lucha por los derechos de las mujeres y las personas de la diversidad, y está como esa concepción, me tengo que oponer, tengo que ser todo lo opuesto a, ¿no? Entonces le ponen un tinte ideológico a la cuestión que no lo tiene, en vez de mirar la problemática en sí. Entonces, cuando hacen eso, lo que te están mostrando es que verdaderamente no les interesa. Lo que les interesa es la batalla política, es el pelearse con el otro por encontrando un tema que le viene muy bien, que obviamente genera algunos adeptos y que les rinde. Pero digo, si vamos a hablar con estadísticas y demás, las estadísticas te dicen que menos del 1% de las denuncias son falsas. Ahí quería llegar, porque ella se basa en su grupo de amigas y ahora, en su profesión de abogada. Ahora, ¿qué amiga mandar al frente a las amigas, no? Sí. Sí. Menos del 1% de las denuncias son falsas. Y también vamos a decir acá que hubo en algún momento por parte del ministro de Justicia de la Nación, intentó o habló de una legislación para penar las denuncias falsas sobre violencia de género. Digo, eso ya está contemplado en la justicia. Cualquier persona que haga una denuncia falsa de cualquier tipo le cabe la de la ley y tiene que pagar por esa denuncia falsa. Y te dicen, antes de realizar cualquier denuncia, te informan que podés ser víctima, digo, que si esa denuncia es falsa, vos vas a ser perjudicado. Cualquier persona que hace una denuncia falsa tiene una penalidad. No, ¿por qué vamos a pensar una exclusivamente para las denuncias por violencia de género?
Y cuando son menos del 1%. Después también, siempre te lo terminamos preguntando, pero la postura ideológica también de este sector político es que haya igualdad entre hombres y mujeres. Y siempre surge la necesidad de que expliques por qué hablamos de violencia de género en este caso y por qué las denunciantes son en su mayoría mujeres. Hablamos, digo, la violencia de género también se introduce ahí una trampa que es violencia, cualquier violencia es violencia. Por supuesto que la violencia en cualquier ámbito y hacia cualquier persona está mal. Ahora, ¿por qué necesitamos tipificar y decir hay violencia contra las mujeres? Porque las estadísticas nos muestran que de cada 3 muertes violentas de mujeres en nuestro país, 2 son a causa de violencia de género. Y eso te da una pauta, te está diciendo acá hay un problema que tiene que ver con que a las mujeres y a las personas del colectivo de la diversidad las matan solamente por su condición de mujer, digo, porque el hombre cree que es dueño de esa persona, porque no soporta que esa persona tenga una vida libre, porque quiere condicionarla, porque tiene, por 1000 motivos, digo, porque hemos sido criados en esta cultura que nos enseñó que las mujeres estábamos dentro del ámbito privado, dentro de nuestras casas, cuando las mujeres salimos al mundo por la revolución económica, digo, por cuando empezamos a salir de nuestras casas a trabajar porque era necesario, en la revolución productiva, eso cambió el escenario y al cambiar el escenario obviamente se te desacomodan un poco, digo, todas esas reglas de juego y tenés que volver a barajar y dar de nuevo, a volver a pensar cómo haces. Entonces, esas reglas que cambiaron por una cuestión de mercado y de economía, lo que hacen que uno hoy tenga que decir, bueno, ¿cómo vamos a darles igualdad de oportunidades a las mujeres de acceder al mercado laboral? Porque venían accediendo a sectores muy precarizados, los peores dentro de la pirámide económica de nuestro país. ¿Cómo vamos a hacer que se respete a esa mujer como ser humano, digo, porque los derechos de las mujeres son derechos humanos y eso también hay que repetirlo sistemáticamente, aunque también sabemos que del otro lado hay una cuestión con los derechos humanos, claro, que tampoco, todo lo porque que lo ideologizan. Todo lo que sea progresismo pareciera una mala palabra. Claro, y ahí el punto es, no podemos retroceder, digo, todo lo que podamos sentarnos a pensar para mejorar es bienvenido y debemos hacerlo y tenemos la obligación de hacerlo. Ahora, retroceder no es la opción. ¿Cuántos programas tiene hoy funcionando la Secretaría? Uy, tiene muchos programas y de distinta índole. Tiene, que no son programas en sí, pero por ejemplo, la Secretaría es el órgano de aplicación de Ley Micaela, que también se cargó contra Ley Micaela y demás, una ley que tiene su razón de ser en el femicidio de una jovencita y que nos muestra ese femicidio, lamentablemente, cómo el Estado falló. Por eso existe Ley Micaela, porque lo que mostró el caso de Micaela García fue que el Estado había fallado en todos sus poderes. Claro. Falló en la justicia, porque esa chica había hecho denuncias, porque había pedido ayuda, falló en el Ejecutivo, y surge esta ley que dice, bueno, tenemos que capacitar a todos los empleados estatales para que entiendan de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, porque la verdad es que lo que sucede cuando vos sos parte del Ejecutivo, salís a territorio, alguien de desarrollo social, de niñez, digo, sale a territorio y se encuentra con un caso de violencia de género y tiene que saber qué hacer, cómo ayudar, qué otro organismo del Estado está para eso. Entonces, Ley Micaela, estamos trabajando fuertemente con hombres, que también es algo que se viene haciendo en el mundo entero, ¿no? Digo, siempre se empezó trabajando con las mujeres como que padecían y eran víctimas, usar la palabra víctima no me gusta, pero víctimas de la violencia, pero hay que trabajar en el hombre, que el hombre pueda deconstruir esos patrones que lo hacen ser violento, entender, digo, a toda una cuestión ahí. Tenemos programas que son para promover la autonomía económica, porque cuando vos ves violencia, lo que ves atrás es una mujer que no puede irse de su casa. Y parte de la violencia es la violencia económica. Hemos avanzado muchísimo en entender que violencia no es solamente la piña, que te venga con el ojo morado, sino que vos podés estar viendo una persona todos los días de tu vida y desconocer que esa persona está sufriendo violencia psicológica en su casa, económica, la violencia política que sufrimos las mujeres, que tenemos voz pública, digo, Yani, las periodistas,
hay estudios recientes que hicieron ONU Mujeres a nivel internacional y demás, que muestran que las mujeres con voz pública, las periodistas, las que hacen política, las que están en cargos, las artistas sufren muchísimo más la violencia que los hombres. Digo, está mostrado con cifras, con estadísticas. Con chusmear las redes sociales ya tenés un muestrario gratis ahí. Claro, digo, al hombre no lo atacan de la misma manera, entre pares. Si, fíjense, digo, si vos ves ¿a quién ataca el presidente? ¿Ataca a los artistas hombres? No. De Dillom no dijo nada. No dijo nada. Porque todavía no le encuentra el apodo. Está más complicado tampoco. ¿Te acordás? ¿De quién? De Ciro. No, que fue el mismo día que bardeó a Lali y a María Becerra, pero... Emi no te va a gustar, bueno, y un par de mujeres jóvenes, mujeres libres, mujeres que tienen, digo, el perfil es el perfil para atacar, digo, a Telma Fardín, con todo lo que le pasó y que finalmente la justicia terminó dándole la razón. Es como de cajón, digamos, somos el flanco fácil de atacar históricamente, y obviamente lo bueno, y yo acá trato de ser optimista porque si no me tengo que cerrar la puerta de la oficina y me tengo que ir. Hoy lo visibilizamos y hoy tenemos en muchos medios de comunicación compañeros y compañeras como ustedes que pueden pensarlo desde este lugar, que pueden repreguntar, que cuando tienen un entrevistado no se quedan diciéndole sí, bueno, sino le buscan un diálogo donde se vea o para ir más en profundidad, ¿no? Avanzamos, pero falta un montón. Falta un montón, y por eso es necesario que sigan existiendo estas áreas. ¿Cómo? Porque es un fenómeno que es muy propio de estos tiempos. La serie adolescencia hizo que todos empezáramos a hablar de eso, más allá de que se viene hablando hace un montón. ¿Qué mirada hacia adentro tiene la Secretaría del término y la denominación para un conjunto de personas del incelismo? Que después nos metemos de lleno. Dale, el que vio la serie entiende. Sí, el que no. Que es básicamente hombres. Generalmente son jóvenes. Ponerle una identificación a alguien, nombrar un tipo de persona. Sí, y que son hombres, generalmente jóvenes, pero es el hombre en general, que culpa a la mujer por no estar con él, y que el problema de su soledad, o el problema de la sociedad básicamente, es la mujer que no le da valor al hombre, que no lo elige, claro. Que encuentra motivos en la mujer y que culpa a la mujer básicamente de todos los problemas que está teniendo en el día a día. Estoy siendo muy superficial en la definición de incelismo, pero es como preguntarte también qué mirada están teniendo. Es un nombre que se le pone a algo que ya existía. Digo, el tipo que mata a su pareja porque lo dejó y no quiere estar con él. Claro. Digo, en este caso es como más específico porque habla de algunas otras características también. Sí, hay otros patrones de comportamiento, redes sociales. Pero es lo que digo, lo que sucede a diario es el machismo, solo que acá lograron juntar muchas otras características como para ponerles un nombre e identificarlos. Y está bueno eso, digo, traer como un término de este tipo, porque lo que te muestra es que no es un problema ni de Salta ni de Argentina, es un problema mundial. El machismo, digo, la violencia de género es un problema mundial que cuando uno hace historia, digo, a mí me toca leer y estudiar por mis funciones. Este año se están cumpliendo 30 años de la convención más importante que hubo sobre derechos de las mujeres, que es la de Beijing. Se juntaron allá en China, justo en Beijing. Se juntaron organizaciones, mujeres, estados y demás, y sacaron la convención de Beijing, que es la más, y un acuerdo que hicieron que a los que los países adhieren, más amplia en cuanto a derechos de las mujeres, que tiene 12 puntos que van desde las niñeces, digo, las mujeres, el trabajo, los derechos, la salud, muy muy amplia. Y en estos tiempos se están cumpliendo esos 30 años. Y digo, hace 30 años ya estábamos hablando de esto. Y nosotros tardamos en entrar, pero hace 30 años que en el país, y hace 45 años también.
Entonces no es de ahora, no es un problema de estos tiempos, es un problema que arrastramos y vamos a seguir arrastrando hasta tanto no tengamos todo el compromiso como sociedad de cambiarlo, desde las legislaturas, los ejecutivos, la justicia y nosotros y nosotras como ciudadanos comunes, ¿no? de esta sociedad. Y a veces, a mí me da la sensación que a veces avanzamos un paso y retrocedemos dos, cuando crees que estos derechos que nos corresponden ya fueron entendidos, de golpe aparece una oleada política a nivel mundial que piensa distinto y nos vamos para atrás. ¿Cómo se hace para luchar contra eso? Bueno, como hace 30 años que vos lo acabas de mencionar, pero a veces es difícil porque cada vez hay más herramientas para nosotras como las redes sociales para expresarnos o estos micrófonos, pero también son las mismas herramientas que utilizan quienes quieren denigrar o retroceder. El otro día en una charla con amigas feministas y demás, hay un argumento que es muy difícil y lo más doloroso para mí al menos es que lo escuchás de personas que no están en contra de la causa, pero que lo usan, que es se pasaron 3 pueblos, ¿viste? Es que ustedes se pasaron 3 pueblos. Entonces, nosotras decíamos... El famoso 2018, porque aparte está identificado claro, el año. Sí, claro. Todo. Es ¿viste? 2018. Todo. Ustedes se pasaron 3 pueblos. Y la respuesta es apenas habíamos avanzado 3 pueblos, apenas habíamos logrado avanzar 3 pueblos. A ver, me parece que en la resistencia está, diría el indio, el hidalgo valor de la vida. Hay que resistir, hay que seguir encontrando estrategias. Yo pienso que esto también es mucho, es de política, no de política partidaria, pero es una cuestión política. Estas cuestiones son políticas. Mercedes D'Alessandro, una economista feminista, dice: lo personal es político y esto es político, y lo que tenemos que seguir buscando, y al menos es mi trabajo diario en la Secretaría, pero también con grupos de periodistas feministas de acá, de todo el país, con compañeras, con mujeres y personas de la diversidad que pensamos lo mismo, es resistir y buscar estrategias distintas todo el tiempo. Estrategias, tener redes, necesitamos tener redes que nos acompañen, que te sostengan la espalda, cuando venga ese embate de afuera, como periodistas necesitas tener compañeras que digan, bueno, nosotros te bancamos y vamos a bancar esto que te está pasando, esta afrenta, que nos pasa mucho y a veces en la vorágine seguís y no, es necesario resistir desde todos los lugares posibles, frente al micrófono, las que tienen micrófono, en los lugares de toma de decisión, las pocas que llegamos a algunos lugares de pocas tomas de decisión, porque también hay que decirlo, pero no es que uno queda limitado. ¿Qué presupuesto, qué posibilidades tengo? ¿Qué podés decir? No, tampoco, aún adentro de estos espacios tenemos un montón de embates permanentes y de dificultades. Bueno, veíamos el otro día las candidaturas para el Senado por Capital, ni una mujer. Son todas representadas en caras por hombres. Claro. Y el Senado, que es un lugar súper complejo porque son unipersonales y no se puede dar lo de la alternancia. Esto de que... No tenés minorías. No. Representantes de minorías, en el Senado, además. El Senado tiene en este momento 3 mujeres. Veníamos de una. Sonia Magno, avanzamos en la última elección, pasamos a 3 mujeres. Si no hay candidatas mujeres ahora y esas 3 mujeres son las que tienen que reemplazar, que creo que Sonia es reemplazo, vamos a perder una mujer. O sea, el 10% del Senado solamente tiene representación femenina. Así es. Y esto no es menor, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que cada uno de nosotros, desde los lugares que ocupamos, podés aportar lo mismo a un espacio que el otro? ¿Vos podés venir y hablar por las mujeres? ¿Podés contar qué les pasa a las mujeres cuando usan el transporte público? No, ni queriendo interpretarlo, Por eso, entonces por eso la pluralidad es tan necesaria, por eso es tan necesario que esos espacios, y por eso existe la ley de cupo y demás,
tengan esa composición que sea más diversa. Incluso las personas de la diversidad no están representadas en nuestros poderes legislativos. Y sería súper necesario, porque ni siquiera yo, ocupando el lugar que ocupo, puedo hablar porque no estuve en sus zapatos, no la pasé mal, no me expulsaron de mi casa a los 13 años, no pude no terminar el colegio porque me discriminaban. Digo, yo... Eso porque no crees en la meritocracia. Sí, no creo en absoluto. Okay. Por si tenía que dejarlo claro, no creo en la meritocracia. De los creadores de Abrieron las piernas para cobrar un plan, llegan la mayoría son denuncias falsas, y llegan los extranjeros son los culpables del problema de la salud pública, y llegan los discapacitados, cobran una pensión de arriba y todo ilegal, digamos. Hay una construcción que se está dando en la sociedad. En un rato vamos a hablar del tema discapacidad. Estuvimos escuchando hace un rato testimonios de Daniela Arroyo y la conferencia que se dio ayer en Buenos Aires, y a las 9 vamos a hablar sobre los trámites que tienen que hacer, los eternos trámites que tienen que hacer las personas con discapacidad. Así que queríamos escucharte, Itatí, y escuchar la otra campana, después de haber tenido aquí en los estudios a una candidata que objeta nada más y nada menos la veracidad de las denuncias de violencia de género, y hablando de la Secretaría de la Mujer. Gracias por charlar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Estamos haciendo la mañana de CNN Salta. Análisis que trasciende la noticia. No es solo información. Es el análisis de lo que realmente importa.